Tan solo en un año, en México, casi 50,000 adolescentes fueron detenidos por cometer alguna conducta ilícita, la mayoría por lesiones, robo o violencia intrafamiliar. ¿Qué sucede con ellos? ¿Se les castiga o se les protege o son internados? Hoy le vamos a decir qué dice la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes sobre sus derechos y obligaciones y desde luego cómo se están capacitando los operadores del sistema jurídico. Soy Verónica González, comenzamos. Entonces, ¿qué incorporamos a entrada? Debido proceso, lo cual implica un juez, o sea, el derecho a un juez, el derecho a un recurso, es decir, si puedo recurrir a esta decisión, el derecho al recurso, el derecho a la defensa, lo cual implica pues un órgano de defensa, pero además que tiene que ser especializado. Me dijeron que tenía que pagar ese préstamo, porque él lo había pedido prestado en pensiones. Y me dijo la licenciada que lo tenía que pagar yo, porque yo tenía que heredar las deudas y la herencia. Ninguna deuda puede trascender hacia terceras personas, ni mucho menos a los familiares, que ese es precisamente el argumento que nosotros utilizamos para promover. Vimos que, por ejemplo, 2% del personal de las procuradurías está adscrito a los centros especializados de justicia para adolescentes. El problema es que esa adscripción no significa especialización. La especialización implica que tenga sensibilidad hacia el tema. O sea, no nada más que conozca del modelo de justicia para adolescentes desde la perspectiva normativa. A veces pensamos que al morir todo termina, sin embargo, en cuestión de deudas, si no dejamos las cosas en orden, podríamos heredarles muchos problemas a nuestros familiares. Es la historia de Faustina Ramos. Mi nombre es Faustina Ramos Martínez. Pues me estaban cobrando un préstamo que mi esposo dejó. Faustina Ramos es de San Luis Potosí. Luego de 42 años de casada, su esposo murió, pero le dejó una deuda que debía pagar a través de su pensión. Cuando arreglé la pensión, fui a arreglarlo mi pensión y me dijeron que tenía que pagar ese préstamo, porque él lo había pedido prestado en pensiones. Y me dijo la licenciada que lo tenía que pagar yo, porque yo tenía que heredar las deudas y la herencia. La deuda era de cerca de 115,000 pesos. Y entonces la Dirección de Pensiones le exigía pagar ese crédito a través de descuentos en su pensión de aproximadamente 3,000 pesos mensuales durante poco más de 4 años. Si no, yo nomás vivo con lo de mi pensión que me dan. Yo me las veía, pues sí, me veía muy apretada, pero ahí iba saliendo. A través de recomendaciones de familiares y conocidos, Faustina Ramos acudió a la delegación de la Defensoría Pública Federal del Estado. No, pues ya fui, lo conocí, ya le comenté mi problema y me dijo que le trajera los documentos para ver qué se podía hacer. Él no me aseguraba nada, dice, porque pues, es contra ahí con el gobierno, a lo mejor no podemos hacer nada, dice, pero vamos a ver qué hacemos. La Dirección de Pensiones se sustentó para realizar ese cargo en lo que al efecto dispone el artículo 58 de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los trabajadores al servicio del Estado de San Luis Potosí. Dicha disposición legal establece que cuando se otorga una pensión, debe cubrirse los adeudos que haya tenido el cónyuge fallecido. Sin embargo, al ser una obligación en la que la señora Faustina no había intervenido y trascendía en su persona, el asesor jurídico promovió un amparo argumentando violaciones a sus derechos humanos. Porque ninguna deuda puede trascender hacia terceras personas, ni mucho menos a los familiares, que ese es precisamente el argumento que nosotros utilizamos para promover un amparo que fue del conocimiento del Juzgado Segundo de Distrito aquí en el estado de San Luis Potosí. Tomó como base lo que establece el artículo 123, apartado A, fracción 24 de la Constitución Política, que señala que las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patrones, de sus asociados, familiares o dependientes, solo será responsable el mismo trabajador y no podrá exigirse a los miembros de su familia. La Constitución Política, al ser una norma superior a la legislación local, el juez de distrito consideró inconstitucional dicha disposición. Se ordena a la Dirección de Pensiones
que tiene que pagar la pensión sin hacer esos descuentos, pero además tiene que devolver todos los descuentos que hizo de diciembre del 2014 hasta agosto del 2015, que a la fecha ya le fueron debidamente restituidos. Los servicios de la Delegación de la Defensoría Pública Federal en San Luis Potosí, así como las delegaciones que existen a nivel nacional, están dirigidos a las personas más desprotegidas del país. Aquellos que no tengan ingresos, aquellos que son pensionados, jubilados, los indígenas o aquellas personas cuyos ingresos no exceden de 12 veces el salario mínimo mensual. Y así lo puedo decir 100%, estoy 100% segura de que la mayoría de los asuntos en que ellos participan los asesores, yo creo que el 90%. Yo les recomiendo los servicios del licenciado, porque a mí sí me ayudó. El Consejo de la Judicatura hoy, Óscar Valleza. Como le decía al inicio del programa, hay una nueva ley nacional que regula el sistema de justicia para adolescentes en nuestro país. Para hablar sobre este tema está con nosotros la magistrada Sonia Rojas Castro. Bienvenida. Muchas gracias. Pues antes de adentrarnos en el tema de la nueva legislación, me gustaría que nos diera como un contexto, ¿no? ¿Qué sucedía antes de la reforma del 2005? ¿Cómo se le trataba a un menor infractor? Pues todo este camino para establecer derechos para los niños ha sido un proceso muy largo. De hecho, pues prácticamente de los últimos siglos, todavía antes del siglo XVII, ni siquiera podíamos hablar de infancia como tal, como la entendemos ahora. Y en las distintas entidades, pues fue generándose un concepto un poco más de protección, un poco más de atención a sus necesidades especiales, pero proceso muy largo, que prácticamente nos lleva a finales del siglo XIX y el XX, o sea, es casi apenas, apenas. Y lo que había, y ya pensando, sin ni siquiera regresarme más atrás, porque todavía la forma de tratamiento a los niños era pues con menos atención a su situación especial, entonces lo que voy a platicar del siglo XX ya era un avance comparado con lo que había atrás. La idea era protegerlos, pero bajo esta concepción de que ellos pues no eran capaces de hacerse cargo de su propia situación, sobre todo cuando estaban en situación de abandono o en conflicto con la ley. Y entonces el Estado asumía una postura que era con la buena intención de tutelarlos, de protegerlos. Y en teoría tenía ventajas, insisto, pues era con un propósito bien intencionado, pero en la práctica pues fueron suscitándose muchas situaciones donde perdió prácticamente el propósito y se volvió hasta el otro lado. Entonces, en este afán de tutelarlos, de tomar decisiones por ellos, cuando estaban involucrados en una situación de conflicto con la ley, no tenían derecho de defensa, no tenían derecho de tener de participar con actividad intensa en su propio proceso, en su propia defensa, de designar un defensor, de enterarse, siquiera de que les informaran de qué se les acusaba. Es más, ni siquiera necesariamente tenían que estar vinculados a un conflicto con la ley, porque se mezclaban los niños que estaban en situación de abandono, por ejemplo. O sea, no habían cometido ningún delito. No, en situación de abandono, tal vez porque eran huérfanos o porque sus padres los habían abandonado, o porque no les ponían estaban, digamos que, situación, es decir, no responsabilizados de ellos. Y el tratamiento respecto de estos niños en situación de abandono era el mismo que los que estaban en conflicto con la ley, de modo que podían estar en un lugar de internamiento por periodos largos sin que siquiera se les imputara algo, o cuando sí estaban en conflicto con la ley sin saber siquiera de qué se les acusaba. Eso no estaba regulado el tiempo, porque yo me acuerdo que la idea que se tenía antes era como, si los menores cometen un delito, se van al tutelario hasta que cumplan 18 años, y ahí se quedaban. Así es, pues se supone que como había imprecisión siquiera en qué se les imputaba, pues también el tiempo de estadio, había una gran discrecionalidad. Entonces, pensando... ¿Quién los juzgaba? Era un órgano administrativo, es decir, perteneciente al Ejecutivo. Y en realidad no era juicio, ¿verdad? No era un juicio. No era juicio, era un órgano administrativo que tenía la posibilidad de tomar todas las decisiones por ellos. Entonces, se asumía, no necesita defensa porque el órgano sabe lo que le conviene, hasta dónde, si la medida debe extenderse o debe durar menos, o si lo que conviene pues es que no tenga contacto, en fin, no todas las decisiones.
pensando que los estaban, es decir, con un buen propósito ayudando, pero eso en un momento dado empezó a entrar en conflicto con toda la concepción de protección de derechos humanos, específicamente de esta categoría tan vulnerable como son los niños. Esto ocurre en un primer momento en el 2005, cuando se hace una primera reforma, digamos, en materia, en lo que tiene que ver con la Constitución. Sí, esa es una reforma muy importante. Tal vez un poquito de atrás veníamos cuando México ya se hace parte de la Convención de los Derechos del Niño, cuando la ratifica en el 90. Entonces ya a partir de esta convención pues se nos generan una serie de obligaciones de cómo regular la situación de los niños, los derechos que deben tener, tanto cuando están en situación de irregular, de abandono, como cuando están en conflicto con la ley. Hay así artículos muy específicos que señalaban qué derechos, por ejemplo, el debido proceso, derecho en la Convención de los Derechos del Niño. Esa se adopta y entra en vigor en el 89 y México la ratifica en el 90. Entonces, desde ahí ya teníamos la obligación. Luego se van generando así criterios de organismos internacionales. Muy importante fue de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde emite una opinión consultiva, ya es nuestro tribunal regional, y se le pregunta cuál es la situación. Esto tiene que ver pues no solo con México, sino con todo el continente. Le pregunta a la Corte Interamericana, no un caso contencioso, sino opinión consultiva, es decir, digamos que una interpretación genérica de esos derechos del niño, tanto los que derivan de la Convención de los Derechos del Niño como de instrumentos regionales. Y se pronuncia la Corte Interamericana diciendo, bueno, estos derechos, y no puede mezclarse la situación de los niños en situación irregular, en abandono, con los que están en conflicto con la ley. Los que están en conflicto con la ley tienen que tener mínimo este catálogo, empieza, ¿no? Y eso pues un poquito antes de la reforma del 2005, y en el 2005 constitucionalmente el Estado mexicano ya entra con todo y dice, voy ahí, adopto las obligaciones derivadas de la Convención de los Derechos del Niño, de la posición ya de tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ya regularizo el debido proceso para los niños. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos para ver qué es lo que sucedió, cómo es que se puso en marcha esta reforma constitucional. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Regresamos con más. Ya estamos de regreso conversando sobre justicia para adolescentes con la magistrada Sonia Rojas Castro, y antes de continuar con nuestra entrevista quiero invitarla a ver una pieza que armamos con la opinión de algunos especialistas sobre la situación que viven los chicos, los niños, las niñas que se han visto involucrados en la comisión de algún delito. Vamos a verla y regresamos con más comentarios. Vamos a verla. En México, tan solo en un año, más de 40,000 menores fueron detenidos por cometer algún delito. En la Ciudad de México se reportaron más de 2,000 casos por violencia intrafamiliar. En el Estado de México, el robo es la causa principal. Pero, ¿qué situaciones llevan a un adolescente a cometer una conducta ilícita? Ellos mismos no responden. Podría ser falta de comunicación con sus padres, con familias, problemas personales que quizás se los estén guardando, influencias también de los amigos. Porque no los enseñan bien o se dejan influenciar por los amigos. Los estudios avalados por la estadística coinciden con la percepción de los adolescentes. La desintegración familiar es una constante en el caso de la mayoría de los menores infractores. Para ellos, la situación se complica aún más cuando comparecen ante la autoridad.
A pesar de ya tener una sentencia y estar privados de la libertad, entienden muy poco del proceso penal. Una de las respuestas que más nos causó como interés o nos dejó perplejos fue que a ellos casi a ninguno se les explicó en ningún momento de en qué consistía el proceso penal, y a muchos de ellos hasta el momento seguían sin entender cuál era la diferencia entre el juez, cuál era la diferencia entre el Ministerio Público, cuál era la diferencia entre el defensor, cuáles eran sus derechos. El 16 de junio de 2016 entró en vigor la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que establece la especialización de los operadores del sistema, jueces, ministerios públicos, defensores y policías. Esta idea ya se había plasmado en la reforma constitucional de 2005. No obstante, a decir de los especialistas, no todos los órganos del sistema han cumplido este mandato de manera efectiva. Vimos que, por ejemplo, 2% del personal de las procuradurías está adscrito a los centros especializados de justicia para adolescentes. El problema es que esta adscripción no significa especialización. A nivel de jueces ha hecho mucha capacitación y quizás sí son los operadores que tienen mayor conocimiento y especialización en el tema para juzgar a los menores infractores. Pero el problema es que nosotros identificamos, al menos en esos dos casos que pudimos analizar más en concreto, que fue Durango y Baja California, es que no necesariamente cuentan con todo un sistema de apoyo que les permita realmente proteger el interés superior del menor y tener como la privación de libertad como la última instancia, porque en muchos casos la privación de la libertad es la única instancia que tienen. La especialización implica que tenga sensibilidad hacia el tema. O sea, no nada más que conozca del modelo de justicia para adolescentes desde la perspectiva normativa, para que tenga una visión mucho más integral. Y si tú tienes un juez muy sensible con el modelo de adolescentes, tienes un juez que no tiene la visión para adultos, que es mucho más rígido. Una encuesta realizada en 2015 a nivel nacional con 200 adolescentes que se vieron involucrados en un proceso penal reveló que la figura del policía es la menos confiable. Y la opinión que tienen del policía es muy mala, y sobre todo los policías municipales, que son los que realizan la mayor parte de las detenciones, en donde hay en más del 50% maltrato físico, maltrato verbal a los menores, amenazas, no se les da suficiente información, no se les comunican sus derechos, es la excepción. Mucho menos se les da explicación sobre lo que está pasando porque ellos están en contacto con o están siendo detenidos. En materia de justicia penal, tanto para adolescentes como para adultos, la capacitación de los cuerpos policíacos es vital para alcanzar la meta de contar con un sistema que garantice el respeto de los derechos humanos. Así lo consideran quienes han participado en la puesta en marcha de estos sistemas desde el ámbito legislativo y judicial. ¿Qué se van a encontrar en el camino, al día a día? No lo saben. Tienen que estar especializados, por lo menos tener conocimientos profundos en materia de indígenas, en materia de adolescentes, de niños, de personas de la tercera edad, de mujeres, de personas embarazadas, de perspectiva de género, de derechos humanos. Ahí es donde se tendrían que estar aplicando todos los esfuerzos del Estado. El eslabón más débil es la policía. La ley también establece que el internamiento debe ser la última opción para sancionar a un adolescente, igual que la prisión en el caso de los adultos. No obstante, los mecanismos alternos para resolver los conflictos aún no son tan efectivos. Por ejemplo, cuando la autoridad ordena que el infractor consiga un trabajo o se incorpore al sistema escolarizado, no existen empresas que brinden esta oportunidad o las escuelas no los admiten hasta el siguiente ciclo escolar. A nivel local está la mayor carga de trabajo en materia de justicia para adolescentes. A nivel federal hay menos casos, casi todos atienden a nivel local. Hay mucha disparidad entre distintos estados. Falta, por ejemplo, que a los jueces se les homologue sus capacitaciones, que es un esfuerzo que se debe de continuar, ¿no? Tener buenos jueces. También ahora los jueces de ejecución que tienen que revisar las medidas de los menores van a tener un reto muy importante porque tienen que ver que realmente la medida se esté adecuando al interés del menor. Aunque se registran avances importantes en la materia, los especialistas consideran que aún hay mucho por hacer. Por lo tanto, aseguran que la inversión del Estado en cuanto a recursos económicos y humanos no debe ser limitada.
un menor bien reinsertado a la sociedad, un menor bien atendido, es un agente de cambio también en su comunidad, también en su entorno. Entonces creemos que es una política pública que merece una inversión. Mientras tanto, ellos, los adolescentes, solo esperan ser escuchados y tratados con respeto y dignidad. Desde mi punto de vista, tratando de un problema judicial, a la persona, en este caso al menor de edad, se le debe tratar conforme a sus derechos. Con información de Verónica González, el Consejo de la Judicatura hoy. Bien, pues ahí está la opinión de algunos especialistas y sin duda pues hay varios temas. ¿Qué sucede después de la reforma constitucional de 2005? Pues después del largo proceso de al fin tener un texto constitucional, con independencia de los otros materiales jurídicos que teníamos, porque la Constitución es el paraguas que parte para todos lados. Teniendo el texto, pues faltaba todo el proceso ahora de que las distintas autoridades locales y federales adecuaran las leyes secundarias. Que, bueno, parecía fácil, no tenemos el texto constitucional, ya es necesario que contar con esos derechos. Entonces, cada legislatura en cada estado tenía ya la obligación derivada del propio artículo de la Constitución de adoptar, adecuar su normatividad, sus leyes secundarias a ese parámetro establecido por la Constitución. Y empezó el largo proceso. Les dieron, en la reforma les dieron un plazo de 6 meses. Entonces algunos muy aplicaditos fueron rápido, otros más largo, otros muy, muy largo, ¿no? Pero curiosamente a la Federación no le dio plazo el transitorio de la Constitución. Entonces, pues, no hubo mayor adecuación, ¿no? Así que, bueno, todo esto, el pasito, ¿no? De irnos adecuando, armonizando, poniendo todos en la misma lógica. Y, pues, pasaron los años. Pero esta reforma todavía no contemplaba, por ejemplo, que desaparecieran tutelar de menores y todo eso. Sí. ¿Desde ahí ya se Desde ahí establece eso? Ya no tenía que ser el gran impacto de la reforma es que ahora tenía que ser un sistema judicial, bueno, un sistema integral, pero cuando llegáramos a la instancia de juicio, pues obviamente ante una autoridad jurisdiccional, con todos los derechos que eso implica. Y teníamos los sistemas locales y federal que estaban en el sistema tutelar, un órgano administrativo, pues con otra lógica. Entonces, adecuarlo, pues, tomó el proceso largo, ¿no? Y además, pues teníamos atrás a la Federación, porque como no le dieron plazo, el transitorio constitucional pues no estaba... No se movía, exacto, no se movía. En tanto, los estados más o menos se iban moviendo, iban empezando a arrancar el sistema, y la Federación atrás, porque hay un artículo del Código de Procedimientos Penales federal que decía, los órganos para juzgar a menores tienen que ser especializados. Si hay locales y no hay federal, pues entonces los órganos locales conocerán de los delitos federales. Y entonces todos los asuntos se fueron a los locales que conocían de estos, incluso de delitos federales. Mientras el legislativo establecía en qué momento entraba en acción, digamos, la federación. Entonces pasó el tiempo y se agregó un tránsito de decir, bueno, la federación también ya lo tiene que hacer, ¿no? Y le dieron un plazo. Esto fue en el 2009, pues el plazo seguía pasando el tiempo, no teníamos ley federal. De cualquier manera, los órganos judiciales locales estaban conociendo de delitos federales. Ya en el 2012, finalmente se emite una ley federal, entonces ya está la ley federal, pero claro, con transitorio de que un tiempo para la entrada en vigor, que le llamamos la vacatio, en lo que se adecuan, se llevan a cabo las medidas necesarias para de veras materializar, ¿no? Y cuando lleva a entrar en vigor, otro placito, porque para acompasarlo para este momento, pues ya había entrado también la reforma, donde en el sistema de adultos está el sistema acusatorio. Eso es lo que iba a destacar. Qué interesante que el sistema de justicia para adolescentes finalmente fue como el pionero, ¿no? En ese caso, todavía no se hacía la reforma al sistema penal de los adultos y con los jóvenes ya se hablaba de todos estos principios que ahora rigen el de los adultos. Exactamente. Eso fue lo que hizo un poco complejo para la Federación poder alcanzar, porque pues estábamos para adultos en el sistema tradicional como era antes, que una parte sí era
oral, una buena parte por escrito. Y el implementar el sistema en los términos de la Constitución implicaba la oralidad, o sea, cambiar, ¿no? Cambiar todo desde las salas, las instalaciones, otra cosa, ¿no? En tanto que las entidades ya iban por ese caminito, conociendo también de delitos federales. Finalmente, ya cuando iba a entrar en vigor la ley, se pone otro transitorio que cuando entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales. No, bueno, y entonces eso ya los mandó. Se alargó otra vez otros 4 años, ¿no? Del 12 que estaba la ley al 16, pero la buena noticia es que estamos ya en el 16. Claro. Ya entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya tenemos la ley, ya tenemos la ley, tenemos el Código Nacional, tenemos el sistema acusatorio a nivel de los adultos. Entonces pareciera que estamos ya en puertas en el ámbito federal, porque en el ámbito local lo que van a tener que hacer es adecuar lo que traían, lo que ya habían desarrollado, lo que habían implementado. Ahora los aspectos ya pormenorizados de la ley vigente, la ley nacional, la van a adecuar, y en el ámbito federal pues el reto es ahora sí arrancar con todos los asuntos. Justicia para adolescentes. Antes de que nos explique qué delitos o qué asuntos ven en el orden federal, a mí me gustaría hablar como un poco más a fondo de todos estos detalles que establece, cómo es que ahora ya a los adolescentes y a los menores se les considera como sujetos de derecho. Ya se quedó atrás esta parte que ya nos explicó muy bien, ¿no? De ese sistema paternalista, de no darles ni siquiera la oportunidad de escucharlos, de que sepan ellos de qué se les está acusando, entre otros derechos que tienen. Entonces, esta nueva ley, ¿qué derechos establece para los adolescentes? Bueno, primero, muy importante, pues el derecho, bajando a ley secundaria el parámetro que ya está en la Constitución, pues el debido proceso. Es decir, abandonar esta concepción de que el Estado toma decisiones por ellos, restringiéndole derechos, y ahora es al contrario. No solo tienen derechos, los derechos de los adultos que están sujetos a un procedimiento de carácter penal, sino más derechos, dado su especial situación de menores y su grado de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué incorporamos a entrada? Debido proceso, lo cual implica un juez, o sea, el derecho a un juez, el derecho a un recurso, es decir, si puedo recurrir a esta decisión, el derecho al recurso, el derecho a la defensa, lo cual implica pues un órgano de defensa, pero además que tiene que ser especializado, no solamente en el sistema acusatorio, sino para los adolescentes. Y bueno, como dentro del todo el parámetro del debido proceso, pues el derecho a probar, el derecho a ser escuchado, ¿no? La garantía de audiencia, y pues ya con los detalles que implica también la oralidad, la justicia oral, ¿no? La inmediatez, la concentración, la publicidad. Vamos a hacer una pausa y de regreso hablamos también del derecho de las víctimas, ¿no? De cómo se da la reparación del daño, y algo muy importante en esto que toca a los adolescentes, el internamiento, ¿no? En qué momentos y si es el último recurso para ellos. Vamos a la pausa y regresamos con más sobre este tema de justicia para adolescentes. Antes le dejamos con el ABC jurídico de hoy. Regresamos. Para apelar una sentencia o impugnar una norma o acto de autoridad, el ciudadano tiene un plazo de 15 días para interponer un juicio de amparo, excepto en los siguientes casos: cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, casos en los que el plazo es de 30 días; cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta 8 años; cuando el amparo se promueva contra actos que tengan como efecto privar total o parcialmente de la propiedad o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, casos en que el plazo será de 7 años; cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación o expulsión o desaparición forzada de personas, casos en los que el juicio de amparo se puede interponer en cualquier momento.
Seguimos conversando con la magistrada Sonia Rojas sobre el tema de justicia para adolescentes y entonces ahora ahí vamos a abordar el asunto de los derechos de las víctimas dentro de este sistema de justicia para adolescentes. ¿Qué pasa ahí con las víctimas? ¿Qué cambios hay? Pues como lo que se incluye es un enfoque cuyo principal objetivo es restaurar. No es esta idea de sancionar, ¿no?, de criminalizar, sino restaurar, pues es muy importante la participación de la víctima. De hecho, los casos que se judicializan, es decir, que van a juicio y hay una medida en relación con el adolescente en conflicto con la ley, son la menor cantidad. Tengo entendido que es alrededor del 20%. La gran mayoría se resuelven por vías alternas, como es la mediación, y ahí participa la víctima. Está el adolescente que está en conflicto con la ley y la víctima. Y tienen ellos pues la posibilidad de proponer soluciones, ¿no? Hay un otro modelo, también como salida alterna, que implica medidas restaurativas. Y eso es un modelo muy interesante, porque ya no solamente participa el adolescente, la víctima, sino también puede llegar, incluso hay uno de las figuras que se llama círculo, ¿no? Que la comunidad. Es muy importante, ¿no? Pensando en la reinserción. En la reinserción, es decir, desde el punto de vista del adolescente, pero también de la víctima, que de alguna manera pues pueda tener una reparación en la medida que cabe, del daño que sufrió, y ver cómo también este adolescente se reinserta y bueno, como que se devuelve en la medida de lo posible, pues todo al nivel que estaba antes, y también pues la víctima, o sea, ve que se le repara el daño y ve que se regresan las cosas a una normalidad, ¿no? En la medida de lo posible también, que eso también da pues es el derecho a la justicia, ¿no? Que no queden las situaciones abiertas, sino reparación y regularización. Y para eso es un papel fundamental, por ejemplo, esto que me comentabas, ¿no?, de la mediación. En lo que tiene que ver con la reparación del daño, ¿es similar al sistema de los adultos o tiene algunas diferencias? Tiene diferencias, dada la situación de los menores. Por ejemplo, en una... Sí, porque hay quien paga, ¿no? Claro. En la medida que sea posible, viable, pues sí se le da la posibilidad al adolescente de intervenir, y yo digo que una posibilidad porque pues desde ese punto de vista también él le permite reinsertarse, ¿no?, de volver a la normalidad, pero si no está en condiciones, pues el propio Estado se puede hacer cargo. Antes se preveía que fueran la familia, ahora es el Estado. ¿Qué sucede en los casos o qué dice la ley sobre el internamiento? El internamiento, que es esta afectación a la libertad del adolescente, está prevista, pero es como la última medida. Antes hay todo un cúmulo de posibilidades, esta es la última, pues desde luego es la más delicada, la más grave, y por tanto para situaciones pues extremas, ¿no? En contraste con el sistema anterior, ¿no?, que por cualquier motivo o incluso sin que cometieran ningún delito ya estaban en el tutelar, ¿no? Sí, en el tutelar antes de la reforma constitucional. Aquí ahora pues se considera que es la última medida y está matizada. Por ejemplo, hay prohibición por edades, ¿no? A cierto sector de 12 y 13 años pues no se les podría imponer una medida que afectará su libertad. Tienen que ser de 14 años cumplidos hacia adelante, pero incluso lo que es de 14 a 17, es decir, menores de 18, también está diferenciado por la duración de la medida y por el tipo de delitos que pueden implicar, bueno, hechos que la ley considera delitos que pueden implicar que se aplique esa medida. Se considera que es para los hechos delictuosos de mayor gravedad, no cualquiera, ¿no? Esta afectación a la libertad, así en su nivel más alto, es decir, para los adolescentes de 16 y 17 años, porque para los menores de esa edad no aplicaría, cuando se trata de los delitos que considera la ley de mayor impacto, por ejemplo, violación tumultuaria, ¿no?, delincuencia organizada, trata de personas, para esos la mayor son 5 años. 5 años que se irían, que estarían internados, pero no en un reclusorio, en una cárcel, ¿no? Es en un centro de internamiento, así se llaman, y la propia ley del sistema, que la nueva ley, regula las características que debe tener. Esto es con la idea de sí lograr la reinserción,
buscando que existan muchas medidas que los capaciten para el trabajo, en medidas educativas, de socialización, de modo que en realidad podamos lograr reinsertar a estos adolescentes y hacer de ellos, tener la posibilidad de que se conviertan en adultos funcionales, ¿no? Claro, pues están empezando con su vida. Antes de que pasemos a las conclusiones de nuestra entrevista, vamos a ver qué opina la gente sobre este sistema de justicia para adolescentes, ¿no? ¿Qué les parece el que se les respeten sus derechos a los chicos, pero que además también haya obligaciones para ellos? Vamos a verle y regresamos con las conclusiones. Se dice una institución donde los guíen hacia actividades tanto artísticas como deporte, inclinarlos hacia eso y no hacia ellos a las drogas y al alcoholismo y a tantas cosas que hay, ¿no? Más ahora. Si ahora sí que el adolescente o el chavito comete un delito grave, yo creo que es peor tenerlo o estar afuera, que mejor, no sé, apoyarlo, darle la ayuda, ¿no? Yo pienso que la ley debe ser igual para todos, no importa la edad. Si cometen algo grave, pues igual se les debe, ¿cómo se dice? Tener la misma rudeza como con las otras personas. Comúnmente cuando las personas o adolescentes en ese caso están en esos tipos de problemas es porque están metidos con adicciones y esas cosas, ¿no? Y pues lo que se puede hacer es, no sé, rehabilitarlos. En cuestión de sus derechos, sí sería conveniente que se creara un organismo a defensa de la realidad de ellos, porque la desconocemos, no sabríamos si son delincuentes ya consecutivos o si es su primera vez. Sí, sin duda, porque hay chavitos de 17 años que cometen delitos de adulto y son juzgados como menores de edad, cuando ya perfectamente saben justo lo que están haciendo. Pues tratarlos de ayudar, buscándoles un empleo, o darles estudios, apoyarlos, darles mucho amor y comprensión. Bueno, yo siento que sería como un choque social, ¿no? Juzgar a un niño, no sé, de 12 años por haber matado a alguien, que lo juzguen como una persona más grande, pues sí está como que muy cañón, ¿no? Entonces, pues, la verdad no. Yo siento que no. Definitivamente bajo sus derechos, pero yo pienso que si al momento de que cometen una infracción, la que sea, pues sí deben de ser juzgados como tal, aunque sean adolescentes. Bien, pues ahí está la opinión de los ciudadanos. Hablemos ahora, magistrada, sobre los operadores del sistema de justicia. ¿Qué capacitación tienen que tener? Porque la ley establece, ¿no?, que deben ser especialistas en la materia. No solamente los jueces, también los ministerios públicos, los policías, ese es todo un tema, ¿no? Claro, claro. Y pues hay uno de los temas que nos lleva otra vez, hace ratito que platicábamos de los pasos que se han tenido que dar, porque tenemos la ley que está en vigor, entonces podría pensarse, ¿no? Hay quien podría pensarse, entonces ya mañana, ¿no? Se puede presentar un caso ante un juez federal o local, pero otra vez hay un transitorio que señala que para las medidas pertinentes que deban tomarse para la real y total y absoluta implementación del sistema, hay un plazo máximo, eso sí, de 3 años. Máximo. A partir de la ley. A partir de la entrada en vigor, o sea, tendríamos pues hasta el 19, pero es máximo, es máximo. Y eso lleva a una reflexión profunda. ¿En qué medida hacen falta cosas? ¿Qué hace falta? ¿Ya estamos en condiciones o no, no? Y esa pregunta pues se contesta desde distintas partes. Por ejemplo, los estados que ya llevan sus añitos trabajando con el sistema de adolescentes y que tienen sus centros de internamiento y tienen sus jueces que han venido conociendo, los defensores, pues a lo mejor tienen un camino un poco más andado, ¿no? La federación no hemos conocido de eso. Sí empezamos con el sistema oral, que también pues da un poquito de adelanto. En amparo hemos conocido del sistema oral acusatorio desde hace también algunos años. Entonces, como que hay estadios distintos de avance.
nos da la posibilidad la ley, repito, 3 años, pero pues la idea es arrancar lo más pronto posible, pero eso sí con las condiciones necesarias. ¿Y cuáles son esas? Lo que platicabas. Pues lo más importante es la especialización, que los operadores, todos los que participan en el sistema, que son, claro, como tú decías muy bien, desde los policías, los jueces, los magistrados, los defensores, el Ministerio Público, los facilitadores, que son los que van a intervenir en las mediaciones y los acuerdos reparatorios, que todos ya estén imbuidos de los derechos, de cómo debe operar el sistema, de qué hacer ante las dificultades. El gran problema con la ciencia jurídica es que los problemas salen en los casos prácticos y ahí es donde vamos adecuando, ¿no? Así que ahorita estamos como que con esta intención de que hay que arrancar lo más pronto posible, pero tal vez todo está dependiendo de la especialización. ¿Cómo hacemos para imbuir, para meter, para los que ya caminaron un poco, pues a lo mejor en el último tramito, los que a lo mejor vienen de más atrás, se especialicen, ¿no? La especialidad, ha existido los tribunales internacionales como la Corte Interamericana, la propia Suprema Corte de Justicia de México, que la especialidad, si bien puede ser orgánica, es decir, el órgano, hay un órgano especializado en justicia para adolescentes, pero lo más importante es la especialización del servidor público, del funcionario, del que esté ahí trabajando, operando, conozca y esté empapado, tenga la perspectiva, la lógica del sistema para adolescentes. Y en ese punto, como comentábamos en los bloques anteriores, aunque la ley no le dio un plazo al Poder Judicial, ¿no? En este caso al Consejo de la Judicatura Federal, sí tengo entendido que ustedes, magistrados, recibieron un curso y una capacitación, incluso desde que, por esos años del 2005, cuando se estableció la reforma constitucional, ¿no? Sí recibieron esa capacitación. Sí, desde ese plazo sobre todo, porque estaba, pues desde el 2005, la idea de que se tenía que hacer una ley federal, pero ya cerca del 2008, pues había un proyecto de ley, ¿no? Y en el 2009 proyecto de ley, entonces estábamos con la idea de que en cualquier momento se aprobaba la ley, así que se hizo todo un esfuerzo muy grande en ese tiempo de capacitar a todos los jueces federales, a todos los magistrados, es decir, no tanto tomar un grupo que iba a ser el especializado, sino a todos. Cosa que me parece que tiene mucho sentido porque no solo desde la administración de justicia, sino desde el amparo también, que ahí sí todos los órganos de amparo nos tocaría conocer. Así que ahora el reto, a partir de este momento, es igual reemprender la capacitación, aprovechando aquella que ya se había realizado, pero ahora con las peculiaridades de la ley, lo que ya nos pide, retomarlo y además eso, empalmarlo con el sistema acusatorio. Y mencionaba esta parte de que los asuntos llegan también al amparo. ¿Qué tipo de asuntos, ya nos comentaba un poco de los delitos, ¿no?, a nivel federal, pero qué tipo de asuntos o en qué cantidad podrían llegar? Porque a nivel local me queda claro que sí es como pues una cantidad considerable. Mencionaban algunos de los especialistas en un año, 2014, casi 50,000 casos de adolescentes que llegaron a agencias del Ministerio Público, pero a nivel local. A nivel federal, ¿de cuántos casos podríamos hablar? No el número, pero sí como más o menos en promedio. Pero incluso yo haría la acotación de que de esos, pues no muchos de esos 50,000 pues salen por vía no judicializada, ¿no?, sino por vía reparatoria. Y se calcula que son poquitos. Yo estaba viendo estadísticas, me parece que son muy pocos. Yo no sé si así nos vamos a seguir con esa tendencia. Aparentemente, ahorita que los están llevando los órganos locales del Foro Común, son más o menos como 2 casos por entidad federativa, 2 casos de delitos federales al mes. Entonces, pareciera... Comparado con los de los adultos, digamos, pues sí, es muy poco. Comparado en realidad no son tantos, ¿no? ¿Quién sabe si ya entrando la justicia federal con todo, pues aumentarían? Ha sucedido, no sé, es un fenómeno curioso, que en lugares donde hay pocos casos, del tipo que sea, se crea un órgano jurisdiccional y se multiplican los casos. Curioso, ¿no? A lo mejor las personas piensan que pueden acudir más. Aquí es distinto porque viene de una lógica donde judicializar parece que es la última instancia, como 20%, que más bien salgan por las otras vías. Y porque se le apuesta totalmente a esto de la reinserción,
a, como ya nos mencionaba, estos trabajos comunitarios, estos arreglos entre la víctima, ¿no? Para que se repare el daño. ¿Cuáles son los retos finalmente? ¿Hacia dónde debe ir, en su opinión y en su experiencia, hacia dónde debe ir un poco la capacitación y también pues este delicado asunto de la justicia para los menores? Pues el esfuerzo que tiene que hacerse para capacitar, que sería pues a partir de nuestra, principalmente o totalmente, de nuestra escuela judicial, del Instituto de la Judicatura Federal, tiene que ser así muy amplio, porque no solamente son jueces y magistrados, defensores públicos también. Y por lo que yo sé, ya tienen incluso un programa propuesto y están revisando posibilidades y están ya armando toda una estrategia para abarcar a los operadores y con programas muy completos. Parece que la idea es empezar con los que empezarían a operar el sistema de justicia para adolescentes, lo que también implica pues ver cómo si se van a crear juzgados especiales o si más bien jueces especiales que se integran a lo que tenemos ya los centros de justicia del sistema acusatorio, como un juez más, ¿no? Los jueces adultos, el del sistema acusatorio, pero parece que la idea es empezar con los operadores de inmediato, pero desde luego con la intención, por lo que yo estoy viendo que están preparando, es pues prácticamente un programa que sea capacitación general. Muy bien, y para ya finalizar nuestra entrevista, quiero pedirle como una reflexión, pero de manera como base de su experiencia, y yo sé que usted está adscrita a un tribunal en una zona pues delicada, ¿no? Donde se registran en el Estado de México, en Nezahualcóyotl, donde se registran pues altos índices de violencia, los jóvenes. ¿Qué tan sensibilizados deben estar los jueces para tratar estos asuntos de los adolescentes? Pues sí implica una preparación, una perspectiva, porque lo que nos está presentando la realidad en México se ve en otros lados también, pobreza, violencia, marginación, y los jóvenes, los niños y jóvenes que están en esas condiciones, pues a veces son carne fresca para aquellos que los jalan, los meten a organizaciones delictivas, carne de cañón también. Allá vemos delitos muy violentos y luego pues cuando estos adolescentes son internados, los abandonan. Entonces sí pienso que es importante otra vez retomar lo que implica ser adolescente, recordar que pues están en una situación peculiar donde todavía pues están en desarrollo, su propia corteza cerebral, su capacidad de toma de decisiones, de raciocinio es distinta que un adulto. Y en esa medida, si bien hay que tomar en cuenta las conductas en las que participan, pues, sin perder nunca la perspectiva de su situación especial, única de seres en desarrollo. Bien, magistrada Sonia Rojas, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber compartido estas reflexiones sobre este tema que es de gran interés para la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa y todavía tenemos más información, así que no se vaya, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy, regresamos con más. ¿Sabe usted cuántos asuntos ingresan tan solo en un mes a los órganos jurisdiccionales federales? Veamos. Durante el año 2015, en tribunales y juzgados federales, ingresaron 1.023.874 asuntos judiciales, sumados a los 273.519 expedientes con los que ya contaban. La carga de trabajo resultó en 1.297.393 asuntos. De ellos, fueron resueltos 1.002.181.
En el año 2016, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación recibieron 1.033.200 asuntos, sumados a los 296.739 juicios con los que contaba al iniciar el año. La carga de trabajo resultó en 1.329.939 expedientes. De ellos, fueron resueltos 1.029.145. En las aulas del Instituto de la Judicatura Federal se habló sobre el derecho a no declarar contra uno mismo. Es un reporte de mi compañero Miguel Nila Cedillo. El catedrático e investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Germán Zúcar, habló ante integrantes del Poder Judicial de la Federación sobre el derecho a no declarar contra sí mismo desde la perspectiva filosófica. Me refiero a que en general cualquier derecho, pero en particular el derecho al silencio, que es el que me ocupa ahora, no puede verse seria y cabalmente si primero nosotros no desarrollamos lo que llamo una teoría acerca de la naturaleza del derecho y una teoría acerca del conocimiento jurídico. Señaló que es precisamente el derecho al silencio una de las herramientas clave en un proceso. No solo es una garantía procesal penal de las más importantes de las que goza un individuo sometido a un proceso penal, yo me atrevería a decir, y es parte de lo que quiero desarrollar, de que cuán robusto o poco robusto esté garantizado este derecho en el conjunto de los derechos que definen el debido proceso penal, nos define la filosofía misma de los derechos humanos que tiene un sistema procesal penal. El doctor Germán Zúcar estableció que el tema sobre el derecho a no declarar contra sí mismo es de suma importancia para los juzgadores federales del país. Yo creo que un conocimiento acabado del derecho al silencio, como del resto de las garantías que define el proceso penal, es imprescindible, por lo menos para un magistrado que ejerce las funciones en materia penal. Las garantías procesales en ocasiones no interesan a la ciudadanía hasta que se ve injustamente involucrada en un proceso penal, y es ahí cuando se da cuenta de la importancia que tienen esas garantías que definen el proceso penal. La conferencia magistral que dictó en el Instituto de la Judicatura Federal fue dirigida principalmente a magistrados de circuito, jueces de distrito y a integrantes de órganos jurisdiccionales interesados en la materia. Es todo por el momento, los esperamos la próxima semana con más sentencias y actividades de la Judicatura Federal. A nombre del equipo de producción le agradezco su atención, soy Verónica González, quédese en la señal del canal judicial.